Buenas tardes a todos. Vamos a tener una de las sesiones de nuestra... Y bueno, yo voy a delegar en nuestra Consuelo, porque no me encuentro bien de salud. Pues a ver, si no, no tira. Allá. Muchas gracias a nuestro presidente, don Gonzalo Rodríguez Murillo. Muchas gracias por su presencia, por, a pesar de algunas dificultades de salud, presidir y acompañarnos en las sesiones y en las actividades de su seminario de Derecho Penal, que es el de la sección de Derecho Penal de esta Real Academia. Gracias a todos por su asistencia, bienvenidos, y también brevemente quiero agradecer la oportunidad de presentar al ponente de hoy, agradeciéndole también su disponibilidad para participar en nuestro seminario. Luis Uriarte Valiente es fiscal ya muchos años, aunque a pesar de su juventud aparente, más, porque ya todo ha ocurrido hace muchos años. Yo le conozco hace mucho tiempo y por eso puedo presentarle no solamente con conocimiento, sino también a la luz del afecto y de la admiración que le tengo desde hace tanto tiempo. Él como fiscal ha trabajado siempre y ha tenido esa suerte, bueno, siempre, muchos años en la Fiscalía Provincial de Pontevedra. Allí se doctoró en la Universidad de Vigo, precisamente en una materia relacionada, o justamente relacionada, con el tema que hoy le trae aquí y que va a ser el tema de su ponencia en esta sesión, la recuperación de activos. Pero no solamente ha hecho su carrera como fiscal y también en el ámbito académico como doctor, sino que muy pronto se destacó en la propia Fiscalía de Pontevedra en relación con Vigo en la lucha contra la droga y fue siendo delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en Pontevedra. Y desde allí, desde Pontevedra, precisamente porque enseguida en una carrera pequeña como la nuestra destacan los que saben escribir, los que trabajan más o más allá de las tareas diarias que el ejercicio práctico nos demanda, pues le llamaron de la Secretaría Técnica, donde estuvo trabajando para la Secretaría Fiscal General del Estado, en un trabajo que demanda eso: dedicación, estudio, trabajo para hacer borradores de instrucciones circulares, etc. Y después trabaja actualmente, ya hace 10 años, en la Fiscalía Especial Antidroga Central, ¿no? Con sede en Madrid. Aprovecho para agradecer la presencia de algunos compañeros y en concreto de la fiscal jefe, la fiscal de sala jefe de esa fiscalía, que nos honra con su presencia. Querida Rosana, muchas gracias. Y bueno, precisamente en su trabajo en esta Fiscalía Especial es una plataforma privilegiada para hablarnos del tema que hoy le convoca o que hoy nos convoca, en el que él teóricamente ya es un experto, pero lo ha demostrado en muchos casos, precisamente de los más emblemáticos de esa Fiscalía, en los que está siendo líder junto con las fiscalías de otros países de Europa. Cuando se habla de si el fiscal es instructor o no es instructor, pues la verdad es que no lo es en España según la ley, porque la dirección de las investigaciones penales está atribuida legalmente al juez de instrucción, pero realmente en anticorrupción y mucho más en la Fiscalía Especial Antidroga, los fiscales realmente dirigen la instrucción, dirigen su estrategia acusatoria desde el momento, desde la fase de instrucción, dirigiendo a la policía, y sobre todo cuando se trata de instrucciones y de investigaciones internacionales en las que se tienen que relacionar con las autoridades judiciales de otros países, que son precisamente los fiscales de los respectivos países, sobre todo de Europa. Bueno, de todo esto es de lo que nos va a hablar hoy Luis. Yo sé que nos va a interesar porque le conozco, porque conozco su trabajo, su trayectoria. Y una cosa que se ha dicho antes mientras estábamos hablando, saludándonos unos a otros, es que es una de las personas para las que el día tiene
28 o 42 horas cada uno de la semana, porque no solamente es fiscal, trabaja, escribe, estudia, trabaja extraordinariamente bien, sino que además es músico, es artista. Y yo recomiendo no solo que le escuchéis hoy, sino también que le escuchéis en alguno de los conciertos con los que frecuentemente deleita al público madrileño. Bueno, sin más, gracias Luis por tu presencia aquí y cuando quieras. Y en primer lugar, y aunque parezca un tópico, no puedo dejar de comenzar esta intervención reconociendo que para mí es un gran honor intervenir esta tarde aquí en un lugar entre estas paredes que han visto una institución de casi 300 años promoviendo la investigación y el cultivo del derecho y promoviendo la mejora de la legislación. Y que esta institución haya contado conmigo para la obtención de estos fines, pues me honra tremendamente. Por eso quiero comenzar también agradeciendo a los académicos la invitación que me han hecho y, lógicamente, personalizarlo en mi querida Consuelo Madrigal y en el presidente de la sección penal, don Gonzalo. Muchas gracias. El pasado día 7 de enero, yo me reincorporaba al trabajo después de unos días de descanso en las Navidades. Y cuando accedía a mi casillero, a mi estantería, hay que explicar a los que no son fiscales que los fiscales desde siempre tuvimos un casillero, una estantería donde nos ponen los pleitos entrantes y otro, una vez despachado, ponemos los pleitos salientes, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, en muchas fiscalías, me gustaría creer que en la gran mayoría de ellas, seguimos teniendo ese casillero, esa estantería, pero de manera virtual. Hemos dejado el papel y ahora tenemos una cosa que se llama Fortuny, que es una aplicación que directamente abrimos y encontramos nuestro casillero allí, ¿no? Pues en ese casillero, el día 7 de enero, me encontré un regalo postrero de Reyes, que era un procedimiento que remitía el juzgado de instrucción número 3 de Lérida. O, si queremos hablar con propiedad, tendríamos que decir la plaza 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Lérida. Aunque, si queremos hablar con más precisión, también tengo que reconocer que el regalo no era para mí. El regalo era para la plaza 5 de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia, lo que toda la vida fue el Juzgado Central de Instrucción, en el que el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que tengo el placer de intervenir en el despacho de sus asuntos. Se trataba de un procedimiento que el Juzgado de Lérida consideraba de la competencia de la Audiencia Nacional y por eso se había inhibido de su conocimiento y remitía a la Audiencia Nacional. Y en el fondo, en este procedimiento se investigaba una organización bastante compleja. Se han identificado cerca de unos 30 miembros con funciones perfectamente diferenciadas unos de otros, que se relacionan entre ellos por relaciones de jerarquía y que habían conseguido establecer una estructura en el puerto de Barcelona para introducir contenedores de mercancías lícitas cargados con cocaína oculta en su interior. Y además con una periodicidad más o menos de un contenedor a la semana, ¿no? De muchas cosas que me llamaron la atención de este procedimiento, hay una que especialmente tiene relación con lo que quiero transmitir en los próximos minutos, ¿no? Con el contenido del mensaje que pretendo traer hoy aquí. Había teléfonos intervenidos y en una de las conversaciones la Guardia Civil, cuerpo que investiga el delito objeto de este procedimiento, el que la Guardia Civil llama el lugarteniente del jefe de la organización, su mano derecha, persona de la máxima confianza, se armaba de una cierta sensatez y le decía al jefe: nos va bien la cosa, estamos ganando dinero, pero estamos asumiendo ya demasiados riesgos y en cualquier momento nos van a pillar. Yo creo que sería bueno que lleguemos a los 50 millones y nos vamos a Dubái, decía. Hay que explicar también que cualquier narco que se precie hoy en día se jubila en Dubái, ¿no? Fundamentalmente porque la cooperación judicial internacional de los Emiratos Árabes con Europa ha venido siendo, y lo digo en pasado porque aquí está mi jefa Rosana Morán, que se ha empeñado en que esto deje de ser así,
y parece que va a dejar de ser. Es un lugar donde la cooperación judicial internacional no estaba siendo muy fluida y está siendo utilizado por numerosos delincuentes para irse ahí. El jefe de la organización, ante esta sugerencia, concretamente le dice: bueno, yo creo que a 50 millones llego a final de este año. Y puedo asegurar que es una organización que no lleva más de 5 años trabajando fuerte. Bueno, esta es la realidad. Esto es lo que es el crimen organizado en el tráfico de drogas. La ganancia de millones de euros en poco tiempo, la búsqueda exclusiva de riqueza y de ganancia, utilizar el delito como medio para llegar a esta ganancia y jubilarse en un paraíso. Me gustaría que tuviéramos este ejemplo, este caso práctico y, como diría aquel periodista de rabiosa actualidad, que lo tuviéramos presente para interpretar un poco lo que pretendo contar en los próximos minutos, ¿no? Simplemente con un pequeño acercamiento a este caso, es fácil comprobar que la recuperación de activos tiene que ser una parte esencial de la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Recuperación de activos que durante muchos años se ha centrado casi de manera exclusiva en la investigación de los delitos de blanqueo de capitales, cuando en realidad quizá contamos con una herramienta bastante más potente, que es el decomiso de bienes para esta lucha contra el crimen organizado. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué el decomiso se ha convertido en esta poderosa herramienta? Bueno, para entenderlo nos tenemos que remontar a las primeras referencias que al decomiso se hacen en nuestros códigos penales. Y la primera que yo encontré, y creo haber acertado, es la del Código Penal de 1848, que tenía un artículo, el artículo 59, que decía que toda pena que se imponga por un delito llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos que se hayan empleado en su comisión. Los unos y los otros serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del delito. Le suena, ¿verdad? Le suena la edición. Le suena porque este concepto del decomiso ha permanecido a lo largo de nuestros códigos penales durante todo el siglo XIX, el siglo XX, hasta el actual Código Penal de 1995. Pero no del todo, porque hay un pequeño matiz tremendamente importante y tremendamente trascendente, que es el quid de la cuestión. El Código Penal de 1995 habla de ganancias también, cosa que no hacía el Código Penal de 1848. ¿Por qué? Porque el legislador del siglo XIX veía en el decomiso simplemente una pena accesoria. Es más, el Código Penal lo contemplaba en el catálogo de penas, y lo único que buscaba con el decomiso es evitar la reiteración delictiva. Era algo tan simple como que al ladrón de pisos le quitamos la ganzúa y deja de robar pisos. Punto. No, el legislador no se planteaba nada más. ¿Cómo pasamos de ese concepto de decomiso retributivo al decomiso herramienta de lucha contra la criminalidad organizada de hoy en día? Pues pasamos fundamentalmente por un movimiento doctrinal internacional que se gesta seguramente en el último tercio del siglo pasado, y siempre que hablo de siglo pasado me viene a la cabeza una pequeña reflexión que comparto. Aprovechemos el tiempo porque transcurre tremendamente rápido. Bueno, en el último tercio del siglo pasado, distintos autores y estudiosos del derecho se agrupan bajo una idea y hablan del crime doesn't pay, que el delito no compense. Y lo que hacen es, partiendo de 3 premisas muy simples, llegar a una conclusión evidente, lógicamente como en todo silogismo, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 premisas? La primera de ellas, que hay determinadas modalidades de delito que generan muchísimo dinero. Tenemos el ejemplo de Lérida, pero me gusta poner un ejemplo práctico mucho más cercano y mucho más efectivo y objetivo de comprensión. Miren, en la Audiencia Nacional tenemos una media, yo he calculado más o menos, de unos 15 barcos al año incautados cruzando el Océano Atlántico con cocaína. Estos barcos van de pequeños veleros a portacontenedores y pueden llevar encima entre 200, 500, 1000 kilos, hasta el último que se cogió fueron 8000 kilos de cocaína.
Para saber lo que llevan esos barcos encima, baste atender los fiscales para formular nuestros escritos de acusación, toda vez que la pena del delito, la pena de multa del delito de tráfico de drogas es proporcional al valor de la droga. Utilizamos unas tablas que nos hace la Oficina Central Nacional de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, que determina el precio de la droga por kilos, por gramos y por dosis. Yo creo que la recaban tanteando un poco en la calle, una especie de un CIS, pero que funciona quizá un poquito mejor, yo creo, ¿no? La tabla del primer semestre de 2026 señala que el kilo de cocaína está más o menos a 30.000 euros. Por lo tanto, un barco de estos con 1.000 kilos de cocaína lleva 30 millones de euros encima. Una narcolancha de las que cruzan el estrecho día sí día también con hachís, con 5.000 kilos de hachís, lleva encima 10 millones de euros, porque el kilo de hachís está a 2.000 euros comprado al por mayor. Luego parece evidente que hay modalidades de delito que generan muchísimo dinero. Segunda premisa. Al delincuente, al narcotraficante, al crimen organizado, lo único que le interesa es ganar dinero. Se mueven por un finalístico ánimo de lucro. El resto les da totalmente igual. En concreto, en el tráfico de drogas, la salud pública no es problema del narcotraficante. Yo estoy convencido que un narcotraficante estaría encantado de que la droga no causara daños a la salud si eso le siguiera generando su beneficio. Pero es un tema en el que no entra, únicamente busca ganancia económica. Tercera premisa, lo que más le duele al delincuente no es la privación de libertad, no son los años de prisión, es la pérdida del patrimonio. Para ilustrar esto, siempre me ha gustado referirme a una experiencia personal de mis años en Pontevedra. El Servicio de Vigilancia Aduanera realizó una investigación, un programa, podríamos llamarlo, tremendamente interesante, que lo llamaron Operación Suntuarias. Consistía en identificar mansiones suntuarias en la zona más afectada por el narcotráfico de las Rías Bajas, Villa García de Arosa, Cambados, y una vez identificadas estas mansiones, cruzar los datos de sus titulares con las bases de datos de antecedentes penales por narcotráfico. Y de aquí salieron más de 20 investigaciones de blanqueo de capitales, que al final yo tuve que defender ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, con tremendo éxito, no por mí, sino por las magníficas investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera, fueron todo condenas. Y recuerdo que en uno de los casos había un narcotraficante que tenía una abuela de cerca de 80 años que tenía a su nombre un Ferrari, ¿no? Este supuesto, que es relativamente frecuente en el tráfico de drogas, que el narcotraficante se rodee de testaferros que tienen a su nombre los bienes, yo siempre he pensado, ¿no? En estos casos la defensa es tremendamente sencilla. En el momento que citan a esta señora a declarar ante el tribunal, basta con decir, mire, no sabía nada de tener un Ferrari a mi nombre, debe ser de mi nieto que lo ha puesto a mi nombre. Se acabó la discusión sobre seguimiento libre, señora, váyase a su casa. El problema es que normalmente ocurre lo contrario, como pasó con esta señora, ¿no? No, mire, es que me encantan los deportivos, la velocidad, es una de mis pasiones. Señora, no tiene usted ni carnet de conducir. En ese momento es cuando miran al abogado y el abogado dice, mi cliente se va a acoger al derecho a no declarar. Y esto se transforma en una acusación por blanqueo de capitales. Yo dudé si dolosa, si imprudente, pero ahí estaba la acusación, ¿no? También en mi parvedad, que dicen los gallegos, llegué a pensar, hombre, antes del juicio yo creo que el nieto, por salvar a la abuela, vendrá a hablar y buscar una posible conformidad. Yo estaba convencido. Efectivamente, unas semanas antes del juicio, la funcionaria de Fiscalía me avisó, mire, que el abogado de este señor quiere hablar con usted una posible conformidad. Dije, la abuela, claramente. Cuando vino el abogado y me empezó a hablar del Pazo, que si el Pazo, que era toda su vida, que sus hijos, que... Y yo le mencioné a la abuela, y la abuela que ni se había planteado la abuela. Lo que más preocupa al delincuente es su patrimonio, nada más, ni su abuela, ni la privación de libertad, absolutamente nada. Bueno, pues partiendo de estas tres premisas, los pensadores que se agrupaban en la idea del crime doesn't pay llegan a la conclusión de que si privamos del patrimonio al delincuente, igual desincentivamos el delito. Esta idea entra con fuerza en el ámbito de Naciones Unidas, que ya en la Convención de Lucha contra la Droga del año 88 y en la de
Prevención de la Financiación del Terrorismo del 99, recogen ambas convenciones unos artículos en donde instan a los Estados firmantes a regular figuras de decomiso como medios de lucha contra la criminalidad organizada. La Unión Europea, como no podía ser de otro modo, también recoge esta idea y desde el año 2002 a nuestros días, la Unión Europea ha aprobado 4 decisiones marcos, 2 directivas y un reglamento, si no me equivoco. Como no podía ser de otro modo, tampoco la legislación española recoge esta idea. Y ahí está nuestro Código Penal de 1995, cuyo artículo 127.1, además de los efectos, medios, bienes, instrumentos con que se haya cometido el delito, dice ahora también y las ganancias procedentes del delito, cualquiera que sean las transformaciones que hubiera podido experimentar. Nuestro Código Penal ha venido siendo actualizado hasta nuestros días en diversas ocasiones para ir recogiendo en esta figura del decomiso toda esta línea que venía de Europa fundamentalmente, y no solo el Código Penal, sino la legislación procesal también, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, ha venido actualizándose en esa idea. Y en toda esta regulación que tenemos hoy en día, yo estoy convencido que se ha querido ver en el Ministerio Fiscal el punto neurálgico y fundamental para el desarrollo de esta política criminal. ¿Por qué? Primero, porque si hablamos de una política criminal, lógicamente, si tenemos en cuenta el artículo 124 de la Constitución, pues entraría en las funciones del Ministerio Fiscal el ponerla en práctica. Pero es que además el fiscal es el único que está a lo largo de todo el procedimiento. Si el juez de instrucción quiere decomisar, podrá adoptar medidas cautelares, podrá reunir indicios de procedencia ilícita de los bienes, pero si no hay un fiscal que pide ese decomiso en el acto del juicio oral, no va a haber decomiso. Lo mismo si el tribunal quiere decomisar, si no hemos preparado ese decomiso en fase de instrucción, no va a haber decomiso. Además, toda la legislación atribuye al Ministerio Fiscal legitimación para todo. Estamos legitimados para interponer la demanda de decomiso autónomo, estamos legitimados para instar la actuación de la orga, para pedir realización anticipada de bienes. Bueno, y a pesar de ese protagonismo, yo creo que los fiscales no lo estamos haciendo del todo bien. O sea, cada vez lo vamos haciendo mejor, pero basta con atender a las novedades que introdujo en el Código Penal las reformas de 2015 y preguntarnos ahora cuántas demandas de decomiso autónomo se han presentado o cuántas peticiones de decomiso ampliado se hacen habitualmente para darnos cuenta de que la Fiscalía tiene parte de los deberes por hacer. Me gustaría referirme ahora ligeramente a algunas de estas facultades que nos otorga el ordenamiento jurídico y que no estamos explotando del todo. La primera de ellas, el decomiso directo de bienes. El decomiso de los instrumentos del delito y de los efectos que proceden directamente del delito, así como de las ganancias. Cuando se detiene una organización que asalta pisos y se le hace un registro en su domicilio, se encuentran joyas, relojes, dinero. El decomiso de todos esos bienes. Ese es el decomiso que venimos haciendo desde el siglo XIX, el del artículo 1848 del Código Penal, del artículo 59 del Código Penal de 1858. Y que no genera especiales dudas y que se está haciendo bien desde hace años. En segundo lugar, el llamado decomiso autónomo, introducido por la reforma de 2015, mal llamado decomiso sin sentencia, porque todo decomiso requiere una sentencia. Otra cosa es que no sea una sentencia condenatoria, pero siempre es necesaria una sentencia. Ese decomiso que hoy se recoge en el artículo 127 ter prevé que también se decomisen los bienes de aquellas personas que no pueden ser juzgadas porque o han fallecido o se han fugado o están exentos de responsabilidad criminal. Es la respuesta perfecta a supuestos como el que me planteaba una compañera fiscal delegada antidroga de una fiscalía de la costa de España hace un mes, que me decía, mira, es que en la entrada y registro en casa del individuo apareció 1 millón de euros y 100 kilos de cocaína, las dos cosas juntas. O sea, parece evidente que el dinero procede del tráfico de drogas. Y el problema es que el individuo se ha muerto y se ha archivado el procedimiento. Y están los herederos pidiendo la devolución del 1 millón de euros. ¿Qué hacemos? ¿No? Es cierto que el legislador no ha ayudado mucho con este tipo de procedimiento porque nos ha creado, con este tipo de decomiso, nos ha creado un procedimiento especialmente complejo en la ley de enjuiciamiento criminal. Pero yo no me canso de decir que también puede hacerse efectivo este decomiso en un proceso penal porque así lo prevé la ley de enjuiciamiento criminal.
Y el ejemplo más cercano que tenemos es una sentencia de la sección primera de la Audiencia Nacional del pasado mes de abril, en un supuesto de blanqueo de capitales en donde el narcotraficante ha invertido todo su capital parte de las ganancias del delito, en un hotel que celebra eventos, bodas, bautizos y genera mucho dinero y sobre todo genera dinero en efectivo, que es lo que a él le interesa. En este hotel tiene toda una estructura de colaboradores, de testaferros y de personas que están llevando el hotel porque él no aparece por ningún lado, claro. Y el narcotraficante está fugado. Y cuando celebramos el juicio por el delito de blanqueo de capitales contra el resto de los blanqueadores, ejercitamos la acción de decomiso autónomo contra este narcotraficante fugado y la Audiencia Nacional ha acordado el decomiso de todo ese patrimonio que de otro modo no podríamos haber decomisado. Tercera herramienta, el decomiso de bienes de terceros, que regula actualmente el artículo 127 quater, que dice que también podremos decomisar aquellos bienes que se hayan transmitido a un tercero que o conocía o debía conocer que los bienes proceden del delito, o conocía o debía conocer que con su adquisición se dificultaba el decomiso de los bienes. Dos cosas me gustaría decir de este decomiso. Primero, este tercero no es un testaferro, ojo, que es lo primero que a mí me vino a la cabeza, ¿no? En el tráfico de drogas es tremendamente frecuente el caso de la abuela. El caso del testaferro que titulariza un vehículo que es del narcotraficante y que utiliza el narcotraficante. Este testaferro no tiene ningún derecho real sobre ese bien, no tiene la posesión, no tiene el dominio, no tiene nada. Únicamente figura en los papeles, pero no tiene nada. El decomiso de tercero que regula el Código Penal es para aquellos que sí han adquirido un derecho real sobre el bien, han adquirido el dominio de ese bien a bajo precio o de alguna forma aprovechándose de esa procedencia ilícita del bien. Segunda circunstancia que me gustaría resaltar de esta modalidad de decomiso. Si decimos que procede contra individuos que adquieren el bien sabiendo o debiendo saber que el bien procede de un delito, lo primero que nos viene a la cabeza, lógicamente, es decir, a ver, eso es un blanqueo de capitales. Y sí, sí lo es. Claro, la gente a veces dice, ¿qué hacemos? Blanqueo, decomiso, no son incompatibles, son figuras que coinciden perfectamente. Podemos decomisar en el delito de tráfico de drogas, delito precedente del blanqueo, y en el blanqueo formular acusación por blanqueo y no decomisar porque ya está decomisado, ¿no? En cuarto lugar, el decomiso ampliado que regula el artículo 127 bis y que intencionadamente he dejado para el final porque es el quid de la cuestión, es la herramienta más potente que actualmente brinda el Código Penal. El 127 bis lo que dice es, si juzgamos a un individuo por un delito y descubrimos que tiene un patrimonio que puede provenir de una actividad delictiva anterior, se lo decomisamos. Eso dice el artículo. Lo introdujo la reforma de 2015, pero ya existía, ya lo había consolidado nuestra doctrina jurisprudencial precisamente por los delitos de tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque en los delitos de tráfico de drogas nunca hay ganancia del delito. Cuando la policía interviene incautando el alijo de droga entera. Y el delincuente sostiene, yo no he ganado nada porque no he podido vender esta droga, me la han incautado en el momento de recibirla, no he podido venderla. Luego no tengo ganancia del delito. Sin embargo, se podía ver cómo estos delincuentes tenían unos patrimonios exagerados y nunca tenían fuentes lícitas de financiación. Esto determinó que el Tribunal Supremo ya hace años dijo, hombre, habrá que considerar que todo ese patrimonio es producto de la actividad delictiva anterior y por lo tanto susceptible de decomiso. Esta es la brutal herramienta que permite ahora el Código Penal. Hasta tal punto que desde que a la Fiscalía Antidroga llegó la actual fiscal jefa, ella propuso como uno de sus objetivos programáticos desde el primer momento esta lucha económica contra el crimen organizado y a día de hoy tenemos un protocolo de actuación en la Fiscalía Antidroga que consiste en que cualquier investigación que se desarrolle pasa siempre por una mínima investigación patrimonial de todo investigado y una mínima investigación de sus fuentes lícitas de financiación. Y si vemos que hay descompensación entre una y otra, decomiso ampliado de absolutamente todo el patrimonio. Esta es un poco la idea. Bien, decía hace un momento que parte de la culpa de que el decomiso no se esté utilizando con todas sus posibilidades es del Ministerio Fiscal. Pero no somos los únicos responsables.
Personalmente pienso también que los tribunales tienen una pequeña parte de culpa. Y creo que los tribunales tienen una pequeña parte de culpa, hemos detectado desde hace tiempo en la Fiscalía, ¿no? Que nos cuesta mucho más conseguir condenas por blanqueo de capitales o conseguir decomisos. Fundamentalmente pienso, es mi opinión personal, porque los tribunales no llegan a entender del todo cuáles deben ser los criterios de valoración de la prueba en relación con el decomiso de bienes y con las ganancias de procedencia ilícita. Y no llegan a comprender del todo el criterio que debe seguirse en la valoración de la prueba, quizá porque no parten o no tienen consolidado que el decomiso de bienes es una medida de naturaleza civil, absolutamente civil, que no es penal. Y voy a tratar de explicarlo. ¿Qué relevancia tiene la naturaleza jurídica del decomiso en la valoración de la prueba? Primera cuestión. Pues muy sencilla, si consideramos que el decomiso es una medida de naturaleza penal, en la valoración de la prueba tendremos que partir de los principios fundamentales que rigen el derecho penal y el derecho procesal penal: culpabilidad, proporcionalidad, personalidad de las penas y, sobre todo, presunción de inocencia. Si consideramos que el decomiso tiene naturaleza civil, la valoración de la prueba es otra, porque se rige por cánones de valoración de la prueba civiles y no penales. Actualmente, en el panorama internacional existen dos sistemas de decomiso: el decomiso penal, propio de la tradición jurídica continental europea, que tiene una clara naturaleza penal. ¿Por qué? Porque se ejercita una acción in personam. El bien se decomisa porque pertenece a un señor que ha sido condenado por la comisión de un delito. Si no hay condena, no hay delito, no hay instrumento, no hay delincuente, no hay decomiso. Básicamente, lo que decía nuestro Código Penal de 1848. Y por otro lado tenemos el denominado decomiso de activos, de origen anglosajón, que hoy en día tiene una tremenda difusión en los países de Iberoamérica a través de lo que ellos llaman la acción de extinción de dominio, que tiene una clara naturaleza civil porque se ejercita una acción in rem. Lo que ahí se persigue es el bien, no la persona. El origen está en el derecho del almirantazgo, en el que si un buque generaba una deuda por las estadías en un puerto sin pagarlas, la demanda se presentaba contra el buque, no contra el armador. Esa es la esencia. En estos sistemas, los bienes se decomisan con un fundamento civil: el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento sin causa. Si hay un patrimonio que no tiene una causa lícita de adquisición, se decomisa directamente por esa base civil. De hecho, por ejemplo, en Colombia, que es el país con mayor tradición en extinción de dominio por los problemas que tuvo con el narcotráfico en los años 80, ya desde la década de los 90 llevan extinguiendo dominios, ponen el fundamento de esta acción en su propia Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada, pero al igual que la Constitución española, dice siempre que la propiedad cumpla una función social. Y lo que dicen es que la propiedad que no tiene causa de adquirir, la adquisición sin causa, infringe esa función social y por lo tanto carece de base. Y ese es el fundamento para decomisar. ¿Qué pasa en el ordenamiento jurídico español? Yo personalmente entiendo, y así lo vengo defendiendo desde hace tiempo, que tenemos que distinguir entre el decomiso de los instrumentos del delito de clara naturaleza penal. El instrumento se decomisa porque hay un delito y porque el bien ha sido utilizado en la comisión de ese delito. Si no hay delito, no hay instrumento. Es más, el decomiso de los instrumentos está sujeto al principio de proporcionalidad que establece el artículo 128 del Código Penal, que dice que si el valor de los bienes excede a la gravedad del delito y son de lícito comercio, podrán no decomisarse. Podría ser una aplicación del principio de culpabilidad o de proporcionalidad de la pena del decomiso. Sin embargo, las ganancias del delito no están incluidas en el artículo 128. Las ganancias se decomisan siempre. En el instrumento podemos estar ante bienes de lícito comercio que el delincuente ha adquirido lícitamente con su dinero, un vehículo, para luego atracar un banco y meter el dinero en el coche. Y le vamos a decomisar ese bien lícito que ha adquirido lícitamente. Por eso se establece una proporcionalidad. Cuando el coche ha sido adquirido con la ganancia del delito, no hay un esfuerzo del delincuente. No tiene que haber esa proporcionalidad. Yo considero que el decomiso de las ganancias del delito tiene una clara naturaleza civil, porque si no tuviera naturaleza civil,
toda la regulación de nuestro Código Penal sería absolutamente inconstitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque si estamos decomisando bienes de un señor que ha fallecido o que está fugado, al que le decimos es que parece que los bienes vienen de un delito anterior. Si se los decomisamos sin juzgar ese parece que viene de un delito anterior, infringimos la presunción de inocencia brutalmente. Lo mismo pasa con el decomiso de los bienes de tercero. A un señor le decimos, le vamos a quitar sus bienes que ha adquirido usted de un señor que creemos que los adquirió en un delito, pero un delito que no hemos juzgado. En el decomiso ampliado, igual, mire, le vamos a condenar por un tráfico de drogas, pero el resto del patrimonio parece que viene de un delito, y nos inclinamos por eso, un delito que no juzgamos. Además, estamos decomisando bienes cuyo valor excede brutalmente a lo mejor de la gravedad del delito. Todo esto hace que sea incompatible absolutamente el decomiso de las ganancias con los principios que rigen el derecho penal y el derecho procesal penal. Y por eso, personalmente, entiendo que tiene naturaleza civil. Esta circunstancia, que algunas sentencias ya empiezan a reconocer, también reconozco yo que no es generalizada en los tribunales. Pero lo que sí es generalizado ya desde el año 2006, sentencia 220-2006 del Tribunal Constitucional, es que el decomiso es absolutamente ajeno a la presunción de inocencia. O sea, el Tribunal Constitucional ya dijo ahí, si la presunción de inocencia es que nadie puede ser condenado sin pruebas, el decomiso no es una condena. Y no tiene nada que ver con esto. Por lo tanto, es ajeno a la presunción de inocencia. El Tribunal Supremo, sobre todo recientemente, ha venido dando pasos, yo creo, en este sentido, y ha empezado a hablar, por ejemplo, de un distinto estándar probatorio en el decomiso que en la condena por delitos. Tenemos ahí, por ejemplo, la sentencia 632-2020 del Tribunal Supremo que dice precisamente eso. Así como para condenar por un delito es necesario una prueba más allá de toda duda razonable, para decomisar los bienes basta con que sea más probable que el bien venga del delito a que venga de un origen lícito. Ya cambia el estándar de la prueba. La sentencia también del Tribunal Supremo 578-2022 viene a decir también que no podemos utilizar el mismo nivel probatorio, los mismos criterios ni estándar probatorios para condenar por un delito, para desvirtuar la presunción de inocencia, que para decomisar los bienes. Y creo que ahí está la cuestión a la que antes me refería, que falta la concienciación de los tribunales de esta circunstancia que facilitaría tremendamente este tipo de herramientas. Concluyo ya y como epílogo me gustaría preguntarnos dónde estamos ahora y dónde vamos, ¿no? Yo creo que la Unión Europea está dando pasos cada vez más grandes en esta línea, en el decomiso de activos, en el decomiso de naturaleza civil, en los enriquecimientos injustos. Pasos que creo absolutamente necesarios para potenciar esta herramienta de lucha contra el crimen organizado. En Francia tenemos ya una figura en su Código Penal, artículo 321.6, de patrimonios no justificados, viene a decir. Que en el fondo el delito se tipifica diciendo más o menos que si alguien no justifica su patrimonio y se acredita una relación con el delito de algún modo, comete el delito este del artículo 321 del Código Penal francés. En Inglaterra desde hace años ya existen figuras de recuperación de activos en esta línea. Es curioso, hay muchos países que en España tienen magistrados de enlace. El Reino Unido tiene 2 y uno de ellos dedicado exclusivamente a la recuperación de activos. ¿Por qué? Porque los británicos nos llevan bastante ventaja en este campo, yo creo también. En Alemania ya hay figuras también que están encauzando estas figuras de recuperación de activos. En definitiva, concluyo como empecé en esta Real Academia que busca el estudio y el cultivo del derecho para mejorar la legislación. Yo creo que es necesario profundizar en el estudio de la figura del decomiso como medio de recuperación de activos de naturaleza civil para que en menos de 200 años estemos decomisando con la naturalidad que hoy decomisamos lo que preveía el Código Penal de 1848. Muchas gracias. Nada más. Simplemente quiero darle las gracias
Me parece que ha hecho una exposición muy interesante, con mucho sentido práctico, y felicitarle y agradecerle mucho su presencia aquí. Siento no poder acompañaros Sí, después en la cena porque no me encuentro bien, la verdad. Felicitarle y darle muchas gracias por su magnífica exposición. Muchísimas gracias, señor presidente. Para mí es el honor y el placer de haber estado aquí y de escuchar sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Eh? Un debate. Sí, muy bien, sí, sí. Normalmente utilizamos siempre un momento de debate, y si no tiene inconveniente, pues lo abrimos también. Siempre que la audiencia tenga piedad, estaré encantado. Quería preguntar si esa recuperación de activos está a nombre de un incapaz o un menor. No sé, yo ¿Cómo se articula ese procedimiento, profesor? En caso de que estén esos activos, que el titular sea un menor, un incapaz, una persona que no tenga discernimiento para obrar y que evidentemente se haya producido lo que usted bien conoce, la procesión de los pitufos o testaferros, ¿cómo se recuperan esos activos? Bien, yo creo que sería irrelevante que el bien estuviera a nombre de un menor, de un incapaz o de una persona plenamente capaz. O si decimos la frase con todas sus palabras, si la ganancia del delito está a nombre de un testaferro de una condición o de otra, no deja de ser ganancia del delito y por lo tanto susceptible de decomiso. Yo creo que habría que decomisar y revertir en la sociedad. Es una parte del decomiso que no he abordado en esta intervención, pero puntualmente sí quiero decir que todo lo decomisado revierte en la sociedad, ¿no? Y esto es importante. Entonces digo, el hecho de que esté titularizado por una persona incapaz no es relevante. No perjudicamos en absoluto a ese incapaz o a esa persona tampoco, porque no ha adquirido el bien, no ha comprado el bien, no ha ganado el bien, ha sido utilizado por una persona para tener ese bien a su nombre, ¿no? Entonces, personalmente, creo que no tiene ninguna trascendencia. En la práctica hay muchos supuestos en donde efectivamente se utiliza personas con menor discernimiento, incluso con incapacidad para poner los bienes a su nombre, y eso no tiene que ser un freno, porque si no abriríamos una veta a la delincuencia para eludir el decomiso de los bienes, creo. Sí, pero no olvide que cuando hablamos de decomiso no hablamos de delito. Otra cosa sería un blanqueo de capitales que nunca se podría dirigir contra esta persona. No, el decomiso no es un delito. No, es una consecuencia accesoria del... Claro, en el caso del blanqueo es evidente que una persona sin capacidad nunca podría ser acusado por un blanqueo. En primer lugar, felicitar a Uriarte por su brillantísima exposición y que además ha clarificado muchísimos puntos que siempre me han generado dudas con el artículo 127 y siguientes del código. Para no extenderme demasiado, esa clarificación también me ha generado preguntas. Y quería formular alguna observación y dos preguntas. Crime doesn't pay. Estamos de acuerdo. Pero claro, crime doesn't pay dependiendo del volumen de la recuperación de activos en función proporcional con el volumen de los activos que no se recuperan porque se sigue traficando ilícitamente. Ahí tenemos, yo creo, un primer problema. ¿Cuánta cantidad de droga se decomisa proporcionalmente con la cantidad de droga que consigue introducirse? Eso es la primera observación. La segunda observación, me tengo que poner las gafas, disculpa, Luis.
es que yo estoy de acuerdo en que el decomiso de activos es una acción in rem, no es una acción in persona. Estamos absolutamente de acuerdo. Y como las acciones civiles no se rigen por los mismos criterios que las acciones penales, es decir, no rige la proporcionalidad, no se pueden asegurar, las acciones penales no se pueden heredar, la acción civil se asegura, la acción civil se hereda y se calcula en términos económicos. Eso me genera otra cuestión. Claro, aún siendo una acción civil, ¿qué pasa con el 127 sexies? Que establece unas presunciones juris et iuris, a mi modo de ver, aunque el último párrafo del 127 sexies dice que el juzgador, atendiendo a las circunstancias, puede atender, es decir, quiere meter ahí una cláusula de, pero el 127 sexies está invirtiendo la carta de la prueba, porque todo patrimonio obtenido en los 6 últimos años por el sujeto se presupone que puede ser decomisado si directo o indirectamente se vincula con una actividad ilícita, diciendo a mayores que se retrotrae al momento en que hace el primer gasto. Y lo último, Luis, que me sugiere tu brillantísima intervención es lo siguiente. Yo soy gallego, pero vamos a ver, nadie es perfecto en la vida. Os conozco bien. Aunque lo llevamos muy a orgullo, ¿no? Como nuestro queridísimo maestro, somos gallegos. Y también uno, por donde vive en Galicia, en de Madrid, conoce un poco ese mundo. Porque, bueno, no todo el mundo, antes de ser cura, ha sido cocinero, pero nos conocemos todos. Y esto del 127, el sexies, me genera una cuestión que se ha planteado y me han planteado muchas veces en Galicia, compañeros vuestros, compañeros del juzgado, e incluso algún cocinero convertido en tía. ¿Qué ocurre con estas personas que son Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Y que son conocidas o que han ido, es decir, mantienen una actividad lícita sin ningún tipo de problema, pero después, de forma paralela, colateral, coetánea, tienen una actividad ilícita y no mezclan las dos actividades. Es decir, las ganancias de procedencia ilícita, para que no le afecte a la familia, vamos a un ejemplo, es decir, las mantienen, digamos, a su mujer y a sus hijos, los mantienen en perfecto estado económico y de salud, y la actividad ilícita va para las amantes y para una vida que ni su mujer ni sus hijos tocan. Yo creo que eso con 127 sexies se mezcla. Y esos casos, perdóname Luis, existen. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias a ti por las cosas que me dices. Primera cuestión, ¿qué porcentaje de droga o de ganancia del delito se recupera y qué porcentaje no? Pues es cierto. Yo no sabría hablar de porcentajes, pero estoy seguro que mínimo, ¿no? Si vemos informes de Naciones Unidas sobre el porcentaje de Producto Internacional Bruto mundial que mueve el crimen organizado, llegamos a la conclusión de que lo que se incauta son absolutas migajas, es cierto. Eso pone todavía más de manifiesto la necesidad de incrementar la lucha por este camino, ¿no? Todo lo que sea incrementar la lucha en este camino nos llevará a esa meta de acabar de desincentivar al delincuente. Es cierto que si lo que le decomisamos son las migajas de su actividad, no le vamos a desincentivar. Pero si conseguimos acceder, y en algunos casos si se está consiguiendo acceder a un volumen importante del patrimonio del delincuente, yo creo que se puede desincentivar. Primera cuestión. Segunda, el 127 sexies, que presenta el mismo problema que el 127 bis. Muchos autores han sostenido que es una inversión de la carga de la prueba, porque lo que viene a decir el Código Penal es que si tenemos esta serie de supuestos, vamos a presumir que los bienes vienen del tráfico de drogas. Hombre, yo creo que no es difícil catalogar estos
estas presunciones como presunciones normativas que formarían parte de la prueba indiciaria consagrada desde hace años por nuestros tribunales. Es decir, la inversión de la carga de la prueba no es automática. Para que se produzcan esas presunciones es necesario que la acusación pruebe previamente esos indicios que recoge el Código Penal. Que existe una desproporción entre patrimonios, que los bienes se han ocultado en paraísos fiscales, que se han utilizado testaferros. Y una vez que hemos acreditado esto y aportado indicios al tribunal, el tribunal valorará esos indicios, los contraindicios que ofrezca la defensa y a través de un proceso racional lógico llegará al fallo. La doctrina constitucional es siempre de la prueba indiciaria. No veo más allá que el legislador ha positivizado determinados indicios que normalmente la jurisprudencia maneja. Finalmente, en cuanto a los casos de división de patrimonios, podríamos llamar, ¿no? Aquí tengo que discrepar de la pregunta. Yo no he conocido ningún caso y no creo que sea fácil. Eso no puede funcionar así. ¿Por qué? Si yo tengo un negocio lícito y un negocio ilícito, y mi negocio lícito da para un coche de 10.000 euros y el ilícito da para uno de 80.000, no conozco a nadie que tenga el coche de 10.000, empezando por ahí, ¿no? Como decíamos antes, el artículo 127.1 dice las ganancias, cualquiera que sean las transformaciones que hubiera podido experimentar. Yo siempre sostengo que la ganancia de la ganancia es producto del delito. Si yo tengo un negocio lícito y le inyecto ganancia de procedencia ilícita, convierto en ilícito el producto, cualquiera que sea el porcentaje que estoy mezclando ahí. ¿Qué duda cabe que si se diera el supuesto que me estás planteando, que un señor tiene un negocio absolutamente lícito y puede acreditar que ese negocio es absolutamente lícito, no podremos decomisar los bienes porque no proceden del delito, ¿no? Pero eso al final formará parte, como decía hace un momento, de esas reglas que rigen la prueba indiciaria. Aquí están los indicios, aquí están los contraindicios que tendría que aportar este señor justificando que ese negocio es lícito y el tribunal valoraría. Gracias a ya Luis Uriarte, como dice nosotros, conocemos casi todos de la carrera fiscal, y mi admiración y afecto por Luis, por su extraordinario trabajo en todos los campos. Desconocía sus afinidades musicales, pero en esta carrera algunos nos dedicamos al cine, otros a la música. Yo creo que eso lo hace sino enriquecer la carrera desde el punto de vista de estar más cerca de la cultura de la vida y en definitiva la realidad social. Yo he aprendido mucho porque yo no me muevo en este terreno de modo alguno, ni siquiera en términos absolutamente teóricos. Si quisiera hacer alguna observación, probablemente equivocada por esa carencia de conocimientos al respecto, ¿no? Primero, simplemente una observación. A mí siempre me ha resultado bastante pantanoso la naturaleza de las consecuencias accesorias del delito. Es decir, su no naturaleza penal y su naturaleza civil. No sé si estamos operando un poco sofísticamente porque nos conviene de alguna forma extraerla del ámbito penal y no del campo. Allá el lenguaje mata, ¿no? Y el lenguaje, hablando de consecuencias accesorias del delito, establece un link, una relación especial. Pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Yo creo que ese es un terreno, desde el punto de vista polémico, y tú has dicho muy bien cómo está tratado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, pero me gustaría dejarlo, ¿no? Segundo, yo, admitiendo estas modalidades de las que tú has hablado de decomiso avanzado, de decomiso reactivo con respecto a algunas otras legislaciones, etcétera, y admitiendo que, aunque tengo mis dudas también al respecto, que se trate de acciones civiles, ya no tengo tan claro como el profesor Suárez que sea un actio in rem y no un actio in persona, pero bueno, dejándolo ahí, sí me gustaría preguntarte que admitiendo a todos los efectos esos,
yo veo una dificultad que no sé cómo estáis suscitando acerca de lo que, aunque requiera una probanza de tipo civil bien distinta de penal, hay un núcleo de la relación jurídica civil que es extremadamente complicado para cualquier tipo de negocio, lícito o ilícito, que es la causa. ¿Cómo construir la causa o la no causa de esto? Porque eso sí que me parece un trabajo de orfebrería jurídica realmente importante. Nada más y felicitarte porque al menos a mí me has ilustrado extraordinariamente, cosa que no es la primera vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Eduardo. La admiración, te iba a decir, es recíproca, no, es más mía hacia ti que tú hacia mí, ¿no? La causa, pues mira, yo la residencia en el artículo 1275 del Código Civil. Dice que los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral. La causa de la ganancia del delito es el delito, que es algo contrario a la ley. Por lo tanto, esa adquisición, que es un negocio jurídico, esa adquisición es nula o ese contrato no existe. Nos podíamos adentrar en la diferencia entre contrato y obligación, mera obligación, ¿no? Y ahí ya me perdería yo seguro, ¿no? Pero al menos, si tenemos que enunciar un motivo, yo lo residencio ahí. Considero que la ganancia del delito carece de todo apoyo legal. Y al carecer de todo apoyo legal, entiendo que el ordenamiento jurídico prevea la nulidad de esa adquisición de esa ganancia, por una vía, por otra. Y en definitiva, es cierto lo que tú dices, ¿no? Yo construyo mi tesis de manera un poco artificiosa para llegar ahí. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de instituciones que vengan del derecho romano y que estén trabajadas por cientos de años y con una base consolidada, ¿no? Hablamos de fenómenos nuevos para los que hay que buscar soluciones nuevas y yo creo en esta que propongo, ¿no? Me encantaría que alguien más creyera, si es así, bienvenido sea, y si no, veremos cómo evoluciona. Muy breve. Sigo manteniendo que es una acción concreta. Efectivamente, el profesor Torres Turge dice, bueno, ¿y dónde está la causa? Claro, en un código civil, como es el Código Civil Español, etcétera, que la podemos fundamentar en el libro 175, evidentemente. Pero, por ejemplo, el Código Civil Alemán, que no es un código civil causal, no necesitamos la causa para proceder al ejercicio de la acción. Simplemente quería añadir eso. O sea, ahí hay un matiz de modelo entre códigos civiles que toman la causa como un elemento esencial y códigos civiles como el Código Civil Alemán, para los cuales la causa no es un elemento esencial, ¿no? Como un consentimiento del objeto, nada más. Muchas gracias, Luis. Me ha gustado muchísimo la exposición y ha sido muy clara. Yo básicamente comparto todas las líneas que has expuesto. Me surgen problemas en mi trabajo diario. Claro, en Colombia, absuelto el delincuente, se mantiene el decomiso, pero no es nuestro sistema. Pero tenemos el decomiso autónomo. Hay un precepto del decomiso autónomo que yo en este momento no recuerdo. Creo que es en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando establece el procedimiento, donde expresamente se dice que la condena por decomiso autónomo, en esa demanda civil que se ve ante el mismo tribunal penal que vería el delito, no afecta en nada al posterior enjuiciamiento si el delincuente aparece. Pero también se dice que contra la sentencia del decomiso autónomo cabe recurso de revisión. ¿No? Eso es que no se ha sacado de las normas generales, ha hecho el senador una especial llamada. Yo creo que ahí se refiere a que si esa persona rebelde aparece y es absuelta del delito de narcotráfico o del delito de que se trate, esa absolución sí afectaría la sentencia que había adquirido efectos de cosa juzgada del decomiso autónomo. ¿O no? No sé. ¿O no?
Pues no. Si eso, ¿cómo lo veis? Pero yo creo que es la salida que da el legislador, que a mí me parece una salida para los tribunales, porque en el momento que tienes una demanda de decomiso autónomo con un abogado personal en nombre del rebelde, o sea, estamos quebrantando todos los derechos divinos humanos si seguimos adelante con ese procedimiento. Entonces, el poder decirle, mire usted, tiene usted aquí esto, que le va a permitir defenderse para el caso de que su cliente mañana sea absuelto. A ver, yo mientras hacías la pregunta escuchaba a Consuelo decir o no y yo estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque depende de lo que se haya sentenciado en el procedimiento de decomiso autónomo. Se puede resolver en esa sentencia que los bienes del fugado proceden de un delito concreto y se le decomisan y luego aparece el fugado, se le juzga por ese delito y se le absuelve. Podría dársele la solución que planteas tú. Pero es que en términos generales, las modalidades de decomiso que hoy regula el Código Penal no tienen por qué residenciarse en un delito concreto, sino en la generalidad de los supuestos habla de una actividad delictiva. Por eso digo que habrá que ver la sentencia que le haya condenado. Si la sentencia que le ha condenado, te voy a poner el caso que mencionaba en mi exposición. Un individuo en la entrada de registro se le coge 1 millón de euros y 100 kilos de cocaína y se ha fugado. Si la sentencia dijera ese 1 millón de euros viene de esos 100 kilos de cocaína que había vendido parte, tal, y luego se le juzga y se le absuelve, podría ser, este estaba muerto, pero imagínate fugado, ¿no? Sin embargo, se dice, viene de una actividad delictiva anterior, la absolución por el delito posterior yo creo que no afectaría a esa sentencia. Por eso entiendo que depende. ¿O por otro? Pero el delito estaba. La conexión con un delito está. Mientras subsista la conexión con un delito. Sí. Entonces. Muy buenas felicitaciones al ponente, que ha sido muy brillante y muy claro. Yo lo voy a plantear más desde el punto de vista práctico. A pesar de todo lo que se está viendo, la regulación que tenemos, seguimos observando como la investigación del delito de tráfico de drogas va por un camino y el blanqueo o el decomiso va por otro. Hasta tal punto que hemos decidido separarlos en 2 piezas separadas porque terminamos mucho antes el tráfico que el blanqueo. También observamos que el estudio y el análisis del blanqueo lo hace el mismo grupo operativo que lleva a cabo el tráfico de drogas, con lo cual no tiene experiencia y los datos que nos da son muy insuficientes. Es decir, que nos queda mucho camino, no solamente a los tribunales, sino también a cambiar la propia dinámica que la policía tiene en la investigación de ese tipo de hechos, porque te aportan datos muy escasos para poder hacer una construcción. Y luego, por otro lado, yo creo que siempre va la innovación, la técnica por delante de nosotros y estamos viendo el problema de los criptoactivos. Todo el dinero va a criptomonedas, cada día hay más dificultades. Por ejemplo, ahora el análisis de un rastreo de criptomonedas tiene los inconvenientes porque si está en wallets que pertenecen a diversos países, las grandes Binance y todas estas ya no te admiten, requiere cooperación internacional para cada uno de ellos, está dificultando muchísimo. Y luego también desde los juzgados nos encontramos con los problemas de transformación de ese dinero. Si ese dinero, esos bitcoins se transforman en dinero fiat o no se transforma. Si hay una solución, ¿cómo se le indemniza a esa persona? Es decir, que sí, la legislación establece medidas, pero luego la práctica pone muchísimos inconvenientes. Mira, yo concretamente te voy a contestar a lo último que planteabas, que efectivamente es un problema que está ahí cuando un juzgado embarga, el embargo es una medida cautelar, cuando un juzgado embarga bitcoins, tiene 2 posibilidades, convertirlo en dinero o mantener el bitcoin. Y cuando se celebre el juicio y se decomise definitivamente ese dinero, en el caso de que el delincuente sea absuelto, nos podemos encontrar con el problema que si lo hemos convertido en dinero, el delincuente diga, mira, es que el Bitcoin vale ahora el doble, ¿por qué lo convertiste en dinero? Y al revés, ¿no? Que haya bajado y hayamos mantenido el Bitcoin. Ese es el debate que está ahora mismo, ¿no? Yo personalmente pienso,
que los tribunales no pueden especular. No pueden entrar a valorar ni a especular si va a subir el oro o no va a subir el oro. Creo que eso hay que realizarlo inmediatamente y convertirlo en dinero. Y ahí está el dinero que se le dará si es absuelto. Pero en cualquier caso hay una vía intermedia que a mí me gusta muchísimo, que es la solución que han encontrado en Portugal. En Portugal, la Fiscalía General del Estado ha dictado una circular, no sé cómo la llaman ellos, que básicamente consiste en que en el momento del embargo como medida cautelar del criptoactivo, se cita al propietario de este dinero y le dice, mire, le hemos incautado estos criptoactivos que tienen un valor de 500.000 euros. Tenemos dos opciones, o lo vendo ahora mismo con su consentimiento o me pone usted 500.000 euros en la mesa y se lleva los criptoactivos y especula usted con ellos. Al final es decisión del propietario del dinero. Sé que es una decisión difícil, porque claro, estás persiguiendo a un narcotraficante por blanquear dinero, no te va a traer 500.000 euros para ponerlos encima de la mesa. O no. Me parece una solución, pero en cualquier caso soy partidario de realizar los criptoactivos, a pesar de que también tiene muchos problemas realizarlos, ¿no? Pero realizarlos inmediatamente y que el juzgado no especule con ello. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Sobre las 8:30 tenemos que casi terminar por razones de instalación y de la academia, pero si hay alguna pregunta más, pues entonces, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por su asistencia y en especial pues, al ponente, que ha hecho una exposición evidentísima.